Para el presente trabajo práctico vamos a realizar la comparación entre la balanza de pagos entre el año 1994, 2000 y 2017. Comenzando con el análisis de la balanza de pagos, podemos ver de que en la balanza comercial, en el rubro de mercancías, en el año 2017, hubo un déficit de 5.522 millones de dólares. En los otros 2 años, es decir, 1994 y 2000, también hubo un déficit, pero fue menor al de ese año. En el año 94 y 2000, vale aclarar de que estábamos bajo el régimen de la convertibilidad, es decir, un sistema de cambio fijo, que se estableció en 1991, en donde un peso equivalía a un dólar, y también vinculando este tipo de cambio fijo con la política comercial que había adoptado el gobierno de Menem, significaba de que era mucho más económico, mucho más barato importar bienes desde el extranjero que fabricarlos en el propio país. Por lo que estos factores son los que generaron el déficit en la balanza comercial de mercadería en esos años. Por otro lado, también es importante resaltar de que en el año 2000 y 2017 fue donde se dio el mayor pago de intereses de deuda, siendo los intereses pagados mucho más importantes que los ganados. La explicación se encuentra en que en esos años se tomó una deuda importante en nuestro país, tanto por el gobierno de Menem como por el gobierno de Cambiemos, en donde la gran mayoría de esa deuda estaba contraída con acreedores que residían en otros países. Y como podemos ver, este es un tema bastante recurrente con el correr de los años en algunos gobiernos de nuestro país, que después nos traen problemas. Otro aspecto a destacar es que en los 3 años de estudio, en la balanza de pagos, en la parte de servicios, en la cuenta corriente, se observa de que las importaciones de servicios fueron mayores a las exportaciones, incurriendo el país en déficit en esos 3 años. Con respecto a la vinculación de los shocks externos con la balanza, podemos identificar que en el año 1994 se produjo un importante shock financiero en México, afectando a varias economías emergentes. Esta situación provocó que los inversores internacionales se volcaran a la adquisición de bonos de países con bajo riesgo crediticio, como por ejemplo Estados Unidos, dejando a un lado la adquisición de los bonos de los países emergentes. Esto se ve reflejado en la cuenta financiera en el sector público, que ingresaron 6.443 millones de dólares debido a la toma de la deuda. En el año 2000, Argentina se encontraba en una situación de recesión que venía siendo arrastrada desde el año 1998, con lo cual se encontraba no solo en gran medida endeudada, sino también con baja actividad económica, es decir, recaudación impositiva escasa. Y esto provoca que el gobierno recurra al endeudamiento, y esto se ve resaltado en el ítem intereses, el cual detalla un déficit de 5.921 millones de dólares que corresponden al pago de los intereses que fueron generados por la deuda contraída. En el 2017, las políticas económicas de Argentina fueron orientadas hacia la apertura de la internacionalización, que si bien en los 3 periodos que fuimos analizando las cuentas corrientes son deficitarias, en el año 2017 se puede observar un mayor intercambio de productos, en el cual se evidencia en la cuenta de bienes, que es duplicada, y en la cuenta de servicios, que es triplicada, aunque las importaciones siguen siendo mayores que las exportaciones. En ese periodo también se produjo un aumento de la fuga de capitales, de la emisión de los títulos públicos, el déficit financiero, incluyendo también a los intereses por la deuda pública. En ese año también ocurrió un caso muy resonante, que es el caso Odebrecht, en el cual ese evento de corrupción produjo la desviación de
una importante suma de recursos que podría haber sido destinada hacia la inversión. En la balanza de pagos también podemos evidenciar la dificultad del aumento en las tasas de crecimiento. Ese periodo fue mundialmente complicado, ya que la mayoría de los países que tuvieron inconvenientes en el sostenimiento de las tasas de crecimiento fue debido a que los precios de exportación de todos esos productos fueron muy bajos.